El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 28 de abril del 2021 se convirtió en un día que marcó la historia de Colombia. Ante la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, miles de personas a nivel nacional salieron a las calles a protestar contra este proyecto de ley, el cual golpeaba con fuerza a la clase media y las clases populares con el aumento del IVA a alimentos, el aumento de la base gravable del impuesto a la renta, entre otros. Esta manifestación fue solo el preludio de lo que vendría después, un paro nacional de dimensiones no conocidas en la historia reciente de Colombia. Cali se convirtió en la capital de la resistencia y los bloqueos a nivel nacional paralizaron las mercancías. La violencia estatal no se hizo esperar. Según la ONG Temblores, hay 37 asesinados y perpetrados por la policía, 934 detenciones arbitrarias, 11 casos de violencia sexual, y esos son solo algunos de los datos hasta la fecha. Damos nuestra voz de aliento a las víctimas de la represión estatal y agradecemos a cada una de esas personas que día a día están luchando en las calles por la construcción de un mejor país. En la conducción, Angie Ordóñez, en la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos del paro nacional en Colombia. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Carlos Mejía Sanabria, quien es sociólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia, donde también obtuvo un máster en esta misma disciplina. Actualmente, Carlos es profesor de sociología en la Universidad del Valle. Carlos, bienvenido. Mil gracias, Angie, y gracias a Sergio por la invitación a este interesante e importante podcast. Gracias, Carlos. En este podcast nos gusta comenzar por los elementos básicos que nos aseguren un entendimiento común acerca del tema que vamos a tratar. En este sentido, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del paro nacional que se está desarrollando en Colombia desde el 28 de abril? Como bien señaló Angie en la presentación del tema, es decir, el paro nacional del 28 de abril tiene unas motivaciones muy concretas. Particularmente la amenaza durante finales del año pasado y durante una parte de lo que ha corrido de este año de la presentación de una reforma tributaria que finalmente se hizo efectiva con su presentación en el Congreso de la República. Esta reforma tributaria tenía diferentes características, particularmente una característica que tiene que ver con que había una serie de medidas altamente lesivas para los sectores populares, particularmente lo que se relaciona con el aumento del IVA en algunos productos de la canasta familiar, pero también el aumento, dijéramos, de unos de los impuestos sobre, por ejemplo, las pensiones y sobre otros aspectos que tenían que ver sobre todo con la vida de las clases medias o con los ingresos de las clases medias. Ese elemento es fundamental, es decir, hay de parte de un think tank que apoyaba la reforma y una serie de intelectuales, una serie de economistas relacionados con una universidad de élite, como una idea de que posiblemente, es decir, las clases populares se levantaron sin razón, puesto que la medida de la reforma tributaria las iba a favorecer a ellas en la medida en que iban a aumentar algunas de las transferencias
en metálico, en dinero que se le suministran a los más pobres en Colombia y que tienen una cobertura sumamente pequeña. Es decir, algún analista en Blue Radio hacía las cuentas de lo que significaba la posible recaudación de la reforma tributaria y sacaba la conclusión de que el gobierno aspiraba a recoger 32 billones de pesos. Y de esos 32 billones de pesos, solamente 6 billones de pesos se iban a dedicar a lo que tenía que ver con los programas sociales, más o menos asistenciales, con que el gobierno intenta paliar la profunda crisis de pobreza y desigualdad que vive el país. Ahí encontrábamos otros 16 millones que tenían que ver básicamente con mejorar las finanzas del país de cara a lo que tenía que ver con las calificadoras internacionales, las calificadoras de riesgo, y al parecer el objetivo fundamental de la reforma es este, que tiene que ver con presentar mejor las finanzas ante las calificadoras de riesgo, con el objeto de no perder ¿cómo se llama? El grado de inversión. Ese elemento entonces es importante a tener en cuenta. Es decir, como dirían de manera coloquial algunos, se trataba de una suerte de regalo envenenado, pero que sin embargo, es decir, favorecía muy poco a los sectores populares. Es decir, ha habido un reclamo de ese think tank vinculado a un departamento de economía de una universidad de élite del país, en el sentido de que la gente estaba luchando en la calle contra sus propios intereses. Pero es un poco con George Lukács podríamos decir en un momento determinado que la clase no se equivoca en lo que tiene que ver con sus intereses, que puede equivocarse, un individuo puede equivocarse en torno a sus intereses, pero que la clase no se equivoca, y aquí lo que encontramos es un instinto de clase que supo identificar rápidamente, es decir, el aspecto lesivo, el aspecto más lesivo de esta reforma tributaria. El otro elemento está relacionado con que, es decir, la misma OCDE al principio, que es más o menos por la entidad que vigila este proceso de racionalización de la economía colombiana junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, esa OCDE consideró que al principio que no era conveniente presentar una reforma tributaria en medio de una pandemia. Sin embargo, la soberbia de los neoliberales los llevó a presentar esa reforma tributaria, que terminó en lo que terminó. Es decir, básicamente es una suerte de, como se dice coloquialmente, el Ministerio de Hacienda se pegó un tiro en un pie. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de lo que tuvo que ver con esta reforma tributaria? Que gravaba fundamentalmente a sectores de la clase media que están en un proceso de empobrecimiento, y que no gravaba al 1% más rico de la población de Colombia, a magnates como Luis Carlos Sarmiento Angulo y otros magnates que, es decir, son extraordinariamente ricos, pero que generalmente su declaración de renta marca cero a la hora de alguna tributación. Entonces, ese elemento es importante en el detonante de esta lucha, que generó una serie de consecuencias inmediatas, como no la habían generado movimientos anteriores que se habían presentado en el país. Es decir, el 21 de noviembre de 2019 estalló un fuerte movimiento, unas fuertes movilizaciones que estaban impulsadas como estas también, sobre todo por la juventud, que hacía como de la fuerza principal de lo que tenía que ver con este movimiento, en la que participan los indígenas y participan las mujeres de manera muy importante, pero sin embargo es en este movimiento en donde se logran, es decir, unas reivindicaciones concretas, particularmente, es decir, cae la reforma
tributaria, el gobierno se ve obligado a retirarla del Congreso después de muchas largas y después de negarse a discutir con los actores del conflicto sobre la necesidad de retirar esta reforma tributaria. Y por otra parte, es decir, eso trae como consecuencia, como un efecto dominó, la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y ministro particularmente odioso precisamente por la prepotencia y la soberbia como había venido manejando todo lo que tenía que ver con Hacienda. En algún momento algunos llegaron a decir, seguramente desinformados, que parecía una suerte de rueda suelta que ni siquiera admitía el control del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República. Entonces, de entrada es una victoria del movimiento social que estalló con especial intensidad el 28 de abril y cuyos principales actores son los jóvenes. Y de entrada es una victoria, digamos, no solamente por la reforma tributaria y la caída del ministro, sino porque es un golpe a la política neoliberal promovida por estos think tanks que tienen, digamos, su reducto en esos departamentos de economía, pero particularmente en ese departamento de economía de una universidad de élite. Hoy, cuando se han producido los muertos que ustedes han señalado, algunos señalan que 31 muertos, señalan que 87 desaparecidos, es decir, los datos todavía no están consolidados. Algunos otros señalan que en este movimiento participaron o vienen participando alrededor de 500 municipios. Colombia tiene algo más de 1.000 municipios y la mitad del país en una situación de rebelión, lo cual es un aspecto muy importante. Y el epicentro de esa rebelión, sin menoscabo de la participación de ciudades muy importantes del país, particularmente Bogotá y Medellín, el epicentro ha sido la ciudad de Cali. Es decir, ha habido un derroche de fuerza, de entusiasmo, de alegría, de generosidad, de sacrificio por parte de los jóvenes caleños fundamentalmente. No solo ellos, ¿no es cierto? Dentro de ellos también las mujeres, dentro de ellos también obviamente los indígenas, que con el evento de la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar aquí en Cali, es decir, de alguna forma marcaron el comienzo de esta lucha. Es decir, este es un detalle último, pero no menor. El presidente de la República había venido hablando durante toda la pandemia de un programa que no gozaba de muchas simpatías, un programa de televisión diario en las horas de la tarde que se conoce como Prevención y Acción, y pues es decir, le dieron un entierro de tercera categoría en días recientes y lo cerraron de manera definitiva. Es decir, estas reivindicaciones concretas que se han logrado no se hubieran alcanzado sin la intensidad de la lucha en la calle. Y eso incluye elementos que tienen que ver con el grado de violencia que se ha desatado en la calle. Es decir, y ese grado de violencia no se le puede endilgar, digamos, a los sectores populares que se han estado movilizando, sino a la intensidad con la cual las fuerzas del orden han tratado de acallar y de ahogar la protesta, ¿no? Protesta que en buena parte ha sido, es decir, ha sido bañada en sangre en la medida en que, es decir, los muertos se cuentan por decenas en un proceso de muy pocos días. Había por ahí en Twitter un cuadro comparativo en donde se mostraban el número de muertos en ciudades en este tipo de movilizaciones, en países como Chile, en países como Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd y los disturbios que se presentaron allí, y las luchas de
del 2018 y del 2019 en Chile, y evidentemente en un lapso muy corto de tiempo nosotros nos llevamos la palma en lo que tenía que ver con el número de presos, con el número de desaparecidos y con el número de muertos en el curso de las protestas. Uno de los elementos más álgidos en esta coyuntura ha sido el tema de la violencia que usted ha evocado en las manifestaciones, pero esto no es un nuevo elemento en el paisaje manifestante. En términos históricos, para usted, ¿cuál ha sido el rol de la violencia de los manifestantes en la movilización social y por qué razones cree que la violencia estatal ha estado tan fuerte en esta ocasión? Puede haber varios elementos, es decir, después de la instauración en los años 80 del triunfo de la ideología neoliberal, de la ideología del libre mercado, del homo economicus maximizador, es decir, lo que se instauró fueron unas políticas en las cuales se inició un proceso de desmonte del Estado, pero particularmente de los programas sociales del Estado relacionados con educación y con salud. Es decir, es una violencia directa que se ejerce desde las instituciones, desde el Estado, que es ahora un Estado neoliberal y que está impulsado por políticas neoliberales internacionales, pero también por cuadros, por intelectuales neoliberales en el país. Se instauró una política progresiva de violencia contra la gente que tuvo que ver con la destrucción de esos colectivos que le daban sentido a su vida. Eso fue acumulando una serie de tensiones sumamente graves en la sociedad. Es decir, la flexibilidad laboral, lo que tenía que ver con la desaparición de instituciones que antes habían jugado un papel de protección a los individuos, la obligación de que los individuos, incluso los individuos y las parejas jóvenes, tuvieran que acudir a su familia más cercana, a veces a viejos pensionados, ¿cierto?, con el objeto de que sirvieran de colchón de auxilio en un momento de crisis. Todos esos elementos fueron sumando un creciente malestar que no solamente es colombiano, sino un malestar de carácter global. La financiarización de absolutamente todo, por ejemplo, de la educación, que impide que los estudiantes en los principales países del mundo puedan educarse claramente porque no pueden acceder a créditos sumamente costosos, o porque si acceden a esos créditos quedan absolutamente endeudados de por vida. Algún escritor publicó un libro que se llama La fábrica del hombre endeudado, en donde se muestra esto. Todos estos elementos se acumularon y, es decir, vinieron a hacer crisis en lo que se llamó, digamos, la gran recesión del 2008, la quiebra de la economía mundial como producto de las hipotecas subprime en los Estados Unidos. Esa gran recesión del 2008 lo que hizo fue empobrecer mucho más a la población. No solamente a los que perdieron en las hipotecas subprime en los Estados Unidos, unas hipotecas que se les brindaron a personas, unas casas buenas que se brindaron a personas que no tenían suficiente capacidad de pago, ¿no es cierto?, y que después, es decir, las empaquetaron en unos kits que los vendieron de manera especulativa en distintos mercados del mundo, particularmente en Inglaterra y en Europa, en el resto de Europa. Entonces, esa situación hace que estalle esa burbuja. Viene una gran recesión de la economía que golpea a los sectores más pobres de la población, pero sin embargo no significa la derrota del neoliberalismo, que logró que el Estado, particularmente Barack Obama en los Estados Unidos, recuperara todas esas empresas que cayeron, es decir, con la consigna de que eran empresas demasiado grandes para caer. Entonces hay una acumulación de tensiones en la sociedad. Y hay una acumulación de tensiones que tienen que ver también con la política neoliberal que
marca una intensa austeridad con el propósito de mantener exhibiéndose su último logro, su único logro importante, que es el del control de la inflación. Control de la inflación que se hace a costa del empobrecimiento de la población, a costa de este tipo de impuestos de los que estamos hablando. Entonces, toda esa tensión se acumula y por fin, dijéramos así, hay una en estos días, es decir, como que hay una gota que rebasa la copa, que es el intento de cobrar más impuestos a través de la tributaria, y como consecuencia de eso se produce el 28 de abril. Ahora, después de esta larga introducción, cuál es dijéramos así, la causa de la intensidad de la violencia? Es decir, lo que encontramos es, como ya habíamos señalado anteriormente, una intensidad de la represión no vista recientemente, que se ha expresado en muertos, en desaparecidos, en encarcelados, en gente golpeada, etcétera, etcétera, en destrucción de propiedad, etcétera. Es decir, ha habido una espiral de violencia que no conocíamos, por lo menos yo diría que en los últimos 70 años. Es decir, hubo violencia el 19 de abril de 1970, cuando unas elecciones fraudulentas le negaron el triunfo al general Gustavo Rojas Pinilla en la presidencia de la República. Hubo violencia sumamente intensa en el paro cívico nacional de 1977, que de alguna manera, aunque tuvo expresión en todo el país, tuvo su expresión más álgida en Bogotá, en los barrios bogotanos. Ha habido violencia en las manifestaciones de los años 90, hubo naturalmente violencia en el movimiento del 19 de noviembre, del 21 de noviembre del 2019, y pues arribamos a esta violencia que se inicia el 28 de abril del año en curso. Si la intensidad de la violencia no se debe a que las autoridades y el gobierno hayan salido con la consigna de aplastar definitivamente un movimiento que es sumamente vigoroso, que es sumamente multicolor, que es un movimiento que tiene múltiples expresiones, como dije, en más de 500 municipios del país. Ayer veía una fotografía de unos jóvenes, una pequeña manifestación de 12 personas en un corregimiento de un municipio que se considera el centro del paramilitarismo en Colombia, y que se llama Pibijay, en el departamento del Magdalena. Es decir, hasta los más profundos rincones de Colombia ha llegado este clamor. Ahora bien, es decir, ha habido una violencia especialmente inusitada y especialmente concentrada en Cali, en Bogotá y en Medellín, también en Bucaramanga y también en otras ciudades del país. Eso se debe fundamentalmente, es decir, al nivel de la lucha de clases, a la intensidad de la misma y a la escala de la respuesta popular, ¿no es cierto?, que se ha producido en esta época y que no se había alcanzado en ocasiones anteriores. Hay que mirar, digamos, la intensidad de la lucha popular, el nivel de la lucha de clases. Esos son los elementos que obligan a que la respuesta de las autoridades sea una respuesta cada vez más violenta, más intensa, más agresiva. Por otra parte, hay algunos indicadores que muestran eso. En Blue Radio le preguntaban al comandante nacional de la policía, pasaban una grabación de un miembro del SMAT que le decía a su coronel
o a su comandante dice, bueno, pero ustedes nos van a mandar allá, una voz de desesperación, nos van a mandar allá y nosotros no contamos con los elementos para defendernos de esas luchas tan duras. A mí siempre me preguntan, decía el policía, es decir, mi novia me pregunta si voy a regresar vivo a la casa. Es decir, eso marca, ese es un indicador de la intensidad de la lucha. Pero también eventos que se presentaron en el sur de Cali. Todo el mundo conoce que en Cali hay un barrio de clase alta, que es el barrio de Ciudad Jardín. Allí los vecinos, algunos de ellos muy ricos, salieron en sus flamantes camionetas 4x4 a intimidar a los estudiantes de la Universidad del Valle, que funciona cerca de ese barrio, o que colinda de alguna forma con ese barrio. Es decir, si los vecinos se ven obligados a salir a decir que tienen 25.000 armas, ya intimidar a un estudiante que tenía una pancarta, digamos, en lo que vimos por redes sociales, y a intimidar a los demás estudiantes, es porque definitivamente consideran que ni la policía ni el ejército les puede garantizar la seguridad. Y al margen de una suerte de paramilitarización que ha ocurrido en el país, pues hay también mucho pánico dentro de esos sectores. Mucho temor de que la cosa se desborde y de que las autoridades con las cuales tienen, autoridades militares, de policía y de los servicios secretos con los cuales tienen excelentes relaciones, pues no sean capaces de defender su vida, su honra y sus bienes. Esos sectores también están atemorizados. Ese es un elemento que no estaba tan presente en las luchas anteriores. Y es un elemento al que hay que tener en cuenta. Es decir, la respuesta violenta de las autoridades militares de policía se debe fundamentalmente al nivel de intensidad de lucha de clases que ha alcanzado la sociedad colombiana en este momento. De acuerdo, en ese caso yo quisiera complementar algo más desde, los estudios que yo he hecho y sobre todo es desde la rama del neoinstitucionalismo. Para mí, el fenómeno se divide en dos tipos de violencia. Una, la violencia ejercida desde las élites que tienen el control pleno del aparato estatal, en este caso la policía y el ESMAD y también pues obviamente el ejército. Entonces, siendo ellos los propietarios de esta fuerza, ¿cierto? Ellos ejercen esa presión contra la sociedad, en este caso la clase popular y la clase media, que inclusive pues se vería mucho más afectada de lo que está actualmente después de un 42.5% de pobreza en el país. Este sería el primer punto. Y el segundo punto son los actos que ha tenido por el otro lado la sociedad civil, ¿no? Muchos de ciudadanos que han tenido que destruir, muchos ciudadanos que por la rabia de una falta del Estado, de un Estado total de olvido de la protección estatal, destruyen. Ahí en estos dos puntos quisiera hablar sobre, en el primer punto de Douglass North, neoinstitucionalista, que desde el 58 empieza a hablar de la relación de violencia, élites y los aparatos estatales del mantenimiento de la fuerza, en este caso la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo se instrumentaliza? ¿Cómo ha instrumentalizado, estas fuerzas por la parte de las élites? Entonces, el libro Violence and Social Orders, a Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human Story, él habla de eso. Él dice, mire, ahí las élites son las que mandan ahí. No es propiamente el gobierno, porque evidentemente nosotros en un país como Colombia hemos visto esa relación entre la clase social alta y quienes están en el gobierno. Por otro lado, es también esta violencia que se está generando por el lado de los protestantes, de algunos
que pertenecen a las clases sociales populares y sobre todo los jóvenes que están perdidos en este olvido. Pasó antes del Bogotazo. Hay un libro que yo puedo citar y es El Día del Odio, de José Antonio Osorio Lizarazo. Es una novela que habla sobre una muchacha que llega y que es de campesina y le tocó pasar una vida muy compleja en Bogotá siendo empleada de servicio desde los 9 años y que la historia concluye en el Bogotazo. Cómo esta muchacha se convierte en una de las pioneras y que dice no más, el Estado nos tiene desprotegidos, mire que es una sociedad sin futuro. Acá en Francia y en algunos diarios ingleses como The Guardian se veían títulos así, donde se decía, muchos jóvenes, inclusive de Cali, decían, es que en Colombia no hay futuro para la juventud. Entonces, este caso tenemos que ver también esa perspectiva de cómo se está poniendo dos clases sociales en un conflicto civil, ¿sí? Y estos intereses que están llegando a que finalmente tengamos una ruptura y sigamos siendo un país segregado. Y ahí viene mi segunda pregunta. Entonces, hay un problema de representación porque tenemos varias divisiones. Entonces, el Comité del Paro que nació el 21N de 2019 comprende las organizaciones históricas de los movimientos sociales colombianos, sindicatos, algunas organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales de corte nacional, entre otros, dejando muchos sectores movilizados por fuera. En este contexto, ¿qué aspectos podrían tenerse en cuenta para lograr una representación del movimiento, de todas estas personas que no han sido reconocidas por el Estado, estudiantes, madres cabezas de familia, todos los que, clase media, todos, que sea legítima a los ojos de los manifestantes, que se puedan sentir representados, porque los partidos políticos están en crisis hace rato, inclusive cuando se empieza a establecer el neoliberalismo en el país? Bueno, me parece muy importante la intervención que has hecho respecto del institucionalismo, particularmente a partir de Glasnost. Evidentemente, hay un momento en que, como Marx diría, o como diría Bourdieu, la dominación política no necesita tanto una legitimación. Bourdieu llega a decir en algún momento en sus análisis sobre el Estado, de que el Estado funciona prácticamente de manera automática, que se convierte en una especie de doxa que nadie cuestiona. Sin embargo, hay momentos en que esa fuerza se ve contestada por las fuerzas populares o por las fuerzas de los que lo representan. Es decir, Max Weber ha dicho que, es decir, el Estado se define fundamentalmente en última instancia por la fuerza, es decir, por el mecanismo que utilizará en última instancia cuando vea en peligro su existencia. Y efectivamente, es decir, cuando el Estado está en una situación de crisis de legitimidad, cuando no puede convencer a la población o lograr aquiescencia o consenso dentro de la población a través de sus discursos, de sus instituciones, de los medios de comunicación, acude a lo que Bourdieu denomina la mano derecha del Estado. Aquí, en este caso, han actuado muy específicamente dos componentes de lo que Bourdieu denomina la mano derecha del Estado. Por una parte, el Ministerio de Hacienda, que es el que intenta implementar la reforma tributaria, y por otra parte, las Fuerzas Armadas. Esos son los dos elementos de los que se han valido. Sin embargo, en la medida en que la gente se moviliza, encabezada fundamentalmente por los jóvenes, entonces, y que el gobierno en su prepotencia se sienta simplemente a esperar a que amainen las protestas, es decir, se produce el efecto contrario, el efecto que ellos no esperarían, es decir, una radicalización, un escalamiento de la protesta. Y se ven obligados tarde a retirar la reforma tributaria,
se ven obligados tarde a pedirle la renuncia al ministro de Hacienda, se ven obligados de manera tardía, después de mucha destrucción y después de mucha muerte, a llamar a las fuerzas distintas a las del gobierno a conversar. Posiblemente las conversaciones no serán un embeleco toda vez que la gente continúa movilizada. Me parece que cualitativamente ha habido un cambio en lo que se relaciona con el tipo de gente que se moviliza y con el grado de conciencia de los que se movilizan. Ahora bien, ha habido mucha crítica desde el paro del 21 de noviembre del 2019 en torno a quiénes son los que dirigen el movimiento. Y por una parte, es decir, quiénes son los que tienen la capacidad de convocatoria a la hora de realizar un movimiento de estas características, de características nacionales. Es decir, voy a poner un ejemplo. El campesinado se ha luchado en los últimos tiempos, en la última década, con especial intensidad, especialmente durante el gobierno de Santos. Y ha obtenido algunas reivindicaciones, algunas victorias y ha logrado alguna representación parlamentaria es decir, en la persona de César Pachón. Y ha logrado un grado de organización importante el campesinado. Pero sin embargo, si le dijéramos al campesinado, señores directivos del campesinado, citen a un paro nacional, seguramente la población colombiana no acudiría a ese llamado. Porque aunque el actor campesinado ha luchado siempre, es decir, no se le considera que es la vanguardia de lo que tiene que ver con las luchas revolucionarias, o con las luchas por las reivindicaciones o por mejores condiciones de vida y de trabajo. Si le dijéramos así a otros actores, por ejemplo, si le dijéramos a los indígenas que han estado muy movilizados y juegan un papel importantísimo en las luchas en los últimos tiempos, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Es decir, posiblemente ellos tampoco tuvieran la suficiente capacidad de convocatoria, aún reconociendo, digamos, que han sido actores centrales en estos movimientos. Si le decimos a los estudiantes, con los estudiantes ocurría lo mismo, a pesar de que, es decir, el grueso de la movilización, el alma de la movilización, la alegría de la movilización, la intensidad de la movilización, la variedad de repertorios utilizados en la movilización corresponde a ellos, a los jóvenes, pues posiblemente amplios sectores de la población no se sentirían convocados. Entonces, ¿quiénes son los que convocan a la movilización? Convoca a la clase obrera, ni siquiera a través de los partidos políticos que la representan, sino a través de las organizaciones sindicales que tienen. En este caso, ¿no es cierto?, son la Central Unitaria de Trabajadores, que es la vanguardia de esas centrales. Por otra parte, la Confederación General del Trabajo, de carácter mucho más reformista y conciliadora, la CGT. Y por otra parte, la CTC, que es una central muy debilitada. Lo que encontramos es un movimiento sindical extraordinariamente debilitado. Si uno lee a Luc Boltanski y Eve Chapello en un texto que se llama El debilitamiento de las defensas del mundo del trabajo, encuentra eso, es un creciente debilitamiento de las organizaciones sindicales en todo el mundo. Beverly Silver, en un libro que se llama, esta profesora de la Johns Hopkins University de Estados Unidos, en un libro que se llama Las fuerzas del trabajo, señala que, es decir, que el debilitamiento es relativo, que lo que pasa es que ha venido cambiando.
a distintos frentes de lo que tiene que ver con las fuentes de tensión dentro del movimiento obrero. Es decir, si en el siglo XIX era importante luchar y en el XVIII luchar en las minas de carbón en Inglaterra y en las industrias textiles en el XX, es decir, era importante luchar en las organizaciones en otro tipo en las organizaciones de la clase obrera, fundamentalmente de la clase obrera organizada en torno a la industria. Y a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI encontramos a otros sectores que luchan, ¿no es cierto?, que de alguna manera pertenecen a la clase obrera, es decir, y que juegan un papel estratégico en determinados nodos de la producción, particularmente los controladores aéreos, que son muy pocos, muy bien pagos, y que con una amenaza de paro los amenazan a ellos con un consejo verbal de guerra o con la cárcel, ¿no es cierto?, puesto que juegan un papel estratégico en lo que tiene que ver con una industria muy potente hasta antes de la pandemia, que es la industria aeronáutica, la industria del transporte aéreo. Y los trabajadores que están situados en nodos fundamentales, particularmente en los puertos, en donde se mueve la carga de importación y exportación, en una época en la cual las cadenas de suministro internacionales, producto de la globalización, son cada vez más importantes. Es decir, el mero hecho de que se hubiera varado el Evergreen en un barco de contenedores en el canal del Suez trajo como consecuencia el que muchas fábricas en Europa y Estados Unidos tuvieran que parar porque no le llegaban los suministros que venían del sudeste asiático y de China. Entonces, es decir, la clase obrera sigue jugando un papel importante. Los sindicatos, al parecer, como señalan algunos autores, están ganando en importancia. Y de hecho, quienes citan la movilización del 28 de abril, que la citan por un solo día. Es decir, el señor Maltés, que es el presidente de la CUT, dijo, cuando le preguntaron en la radio, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar este paro? Dijo, bueno, nosotros decimos que por un día. Respondemos por el día 28 de abril. Y lo que hemos visto es que ese fue el detonante para una lucha que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones sindicales tienen la suficiente centralización, la suficiente capacidad de lucha probada, dijéramos, en décadas de lucha sindical. La suficiente centralización y la suficiente capacidad de organización para establecer momentos que son cruciales en las luchas populares. Es decir, una vez que, es decir, ellos se convierten en el detonante, ¿no es cierto? Porque, es decir, viene una declaración de paro. Entonces, en ese momento lo que ocurre es que es como si fuera la orden de partida y se suman el resto de actores de la población. Los indígenas, las mujeres, los jóvenes de las universidades, los jóvenes del bachillerato. Cada grupo con sus reivindicaciones específicas. Dice, al principio ha habido, dijéramos, desde el 19, un cuestionamiento permanente a las organizaciones sindicales. Hoy en día vemos, si nos asomamos a Twitter en este momento, encontramos el mismo cuestionamiento. Pero no solamente, dijéramos, de los que se movilizan, sino también de otros, ¿no es cierto?, que quieren decir que esos actores no son legítimos. Es decir, sectores de la élite y sectores del gobierno. Dicen que la clase obrera no representa al resto de la población. Esas son acechanzas que buscan dividir el movimiento. Es decir, hubo una reciente declaración que se produjo en el Auditorio 5
de la Universidad del Valle, en la cual distintos sectores de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, de distintas organizaciones, sectores de indígenas, sectores de sindicales se comprometen a establecer una agenda conjunta de lucha, porque han entendido, digamos, que en medio de la lucha, que todas estas reivindicaciones se intersectan. Hay una interseccionalidad, como diría Nancy Fraser, con respecto a lo que tiene que ver con la clase y el género, se intersectan el género y la clase. Pero también, es decir, con otros sectores que luchan como los sectores relativos a la etnia, a las etnias, o los sectores relativos, dijéramos así, a determinadas comunidades lingüísticas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí lo que hay que aprender, y en eso tienen muchísima experiencia los sindicatos, pero también los movimientos sociales, a los que me he referido, es decir, aprender a negociar y a tramitar sus diferencias, que son, como diría Mao Zedong, contradicciones en el seno del pueblo, que no son contradicciones antagónicas, como las que tendrían que ver con la lucha entre la burguesía y el proletariado. Voy con la siguiente pregunta y es acerca de las elecciones. Entonces, a nivel nacional se está hablando de cómo esto puede impactar las próximas elecciones presidenciales. En su concepto, ¿qué elementos serían importantes para que los partidos y movimientos políticos alternativos puedan trasladar esta fuerza del movimiento social a las urnas? Bueno, hay un elemento, espero no alargarme mucho, hay un elemento clave, es decir, con el triunfo del neoliberalismo, que convive muy bien con regímenes autoritarios, pero también con una situación interna que vivía la nación colombiana y que el sociólogo Sergio Hernández ha analizado a fondo, que tuvo que ver con la movilización uribista en la primera década del siglo que está transcurriendo. Es decir, hubo como un triunfo de los sectores más a la derecha del espectro colombiano, que lograron, es decir, en el momento en que ese sector empieza a crecer, emerge allí un caudillo carismático en el sentido de Max Weber, y ese caudillo carismático es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que dirigió la nación durante 2 periodos, que no alcanzó al tercero por razones legales y que todavía funge como el jefe, dijéramos, de los sectores más a la derecha del espectro colombiano. Es decir, con Weber podemos decir hoy en día que ese carisma de ese caudillo carismático se está disipando y no hay con qué reemplazar ese carisma. Y eso corre paralelo con el hecho de que, es decir, el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, cuyo jefe es ese caudillo carismático, ha sufrido un desgaste muy intenso en los últimos 20 años, y particularmente ese desgaste se expresa en este estallido social que se ha producido, que tiene definitivamente contra los palos a ese gobierno, que reacciona muy torpemente, ¿no es cierto?, a través de la fuerza, o llamando a diálogos muy tarde, o llamando a diálogos a los que no son, etcétera, etcétera. Es decir, hay una situación única y feliz para que, es decir, habida cuenta de que hay otro elemento, y es que los partidos tradicionales, que, valga la redundancia, de manera tradicional, se repartieron el poder desde los tiempos del Frente Nacional, están completamente deshilachados, están prácticamente deshechos, han perdido
yo diría que más del 80% de su capacidad de convocatoria, y que viven de alguna manera de las prebendas que logran negociar con el Ejecutivo, pues tampoco están en capacidad de proponer un gobierno para las elecciones del 2022, un candidato creíble. Si el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, y los partidos tradicional, liberal y conservador en sus distintas fracciones no pueden proponer un candidato que tenga opciones de éxito para el 2022, entonces lo que quedan son, dijéramos así, dos grandes sombrillas, la una encabezada por Gustavo Petro y que corresponde al pacto histórico, cuya matriz es, dijéramos, la Colombia humana. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la coalición de la esperanza. Es decir, esas dos fracciones en este momento compiten por el poder en Colombia y por, es decir, ganar la presidencia del 2022. Es decir, no sabemos cómo vaya a transcurrir lo que viene de esas luchas políticas entre estas dos últimas fracciones. Es decir, no se sabe si una sola fracción o un solo, dijéramos así, un solo gran movimiento que tiene que ver con el pacto histórico logre triunfar por sí solo, ganar en primera vuelta o pasar a segunda vuelta con la más alta votación. O si esa posibilidad esté del lado de la llamada coalición de la esperanza. En este momento nos debatimos en medio de esa duda. ¿Qué libros para usted serían importantes leer o películas que nos podrían reseñar sobre este tema? Voy a tratar de empezar por la fácil. Es decir, todo esto que hemos venido analizando se enmarca, digamos, dentro de una gran crisis del neoliberalismo. La caída de un ministro, la caída de una tributaria lesiva contra los intereses populares. Es decir, se enmarca en esa crisis general del neoliberalismo. Es decir, yo recomendaría ver una película norteamericana que se llama American Factory. Los productores son los Obama, pero muestran, dijéramos, la relación entre la manera como el capital chino ha penetrado en los Estados Unidos y ha tratado de crear fábricas en las cuales conviven obreros chinos y obreros norteamericanos, las tensiones que se presentan entre ellos. La manera como los chinos quieren impedir que se creen organizaciones sindicales que eran tradicionales dentro de la clase obrera norteamericana. Por otra parte, hay una película documental que se llama Inside Job, que muestra claramente las razones de la crisis de la Gran Depresión que se produjo en la economía mundial en 2008. Por otra parte, lo que tiene que ver con la burocracia neoliberal en Inglaterra a través de una película como Yo, Daniel Blake, y por otra parte, el mismo fenómeno, pero en Francia, una película de Laurent Cantet que se llama Recursos Humanos. Es decir, recomendaría esas películas. Esta de American Fact, todas son de excelente factura. También recomendaría una película que muestra de alguna manera el eterno retorno de Karl Marx a todas estas, para inspirar todas estas luchas, que se llama El joven Karl Marx, de un director haitiano sumamente destacado. Es decir, esas son películas muy importantes en esta época. Libros. Tal vez el analista más penetrante del neoliberalismo, de las crisis del neoliberalismo, de la manera como ha logrado apañárselas en esta situación. Es decir, es un libro que se llama
El analista se llama Philip Mirowski y el libro se llama Nunca dejes que una crisis te gane la partida. El título es un título muy curioso, pues es el mejor texto, en mi opinión, que analiza el neoliberalismo y las crisis que vive. Él es un experto en ese tema y tiene muchos otros libros al respecto. Hay otro de Wolfgang Streeck que se llama Comprando Tiempo, y habla de que pues, el capitalismo llegó a su fin y que, es decir, prácticamente, es decir, va a cambiar en otra cosa. Hay un libro de Walter, porque es un profesor norteamericano, Walter Scheidel, que se llama El Gran Nivelador, violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. ¿Qué es lo central de ese libro? Que muestra cómo las guerras mundiales, las catástrofes y las pandemias como esta que estamos viviendo afectan el régimen político y traen profundas transformaciones en el régimen político, en la caída, por ejemplo, de imperios, o en transformaciones económicas que tienen que ver con el valor de los arriendos o de la finca raíz, y transformaciones que se dan como consecuencia de la pandemia y que podemos identificar en esta pandemia que estamos viviendo. Hay otro libro muy importante que tiene autores como Immanuel Wallerstein, Randall Collins, ambos sociólogos, el primero desaparecido recientemente, pero también autores como Michael Mann, profesor de la Universidad de California en Berkeley, y otros autores. El libro se llama ¿Tiene futuro el capitalismo? Son académicos sumamente acreditados que dicen que como consecuencia, por lo menos Randall Collins, que es de una corriente weberiana, como consecuencia del cambio tecnológico los empleos van a desaparecer. Y que como desaparecen los empleos, posiblemente en el año 2050 ya el capitalismo habrá dado lugar a otra forma de organización de la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les habló Angie Ordóñez. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes con otro episodio. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.